estudiar la palabra del Señor. El día de hoy vamos a darle continuidad a Mateo 19. ¿Se acuerdan que los discípulos, Jesús está hablándoles y fue la del joven rico? Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos amas, gracias por tu palabra, gracias porque has cuidado nuestras vidas, gracias porque nos trajiste acá, gracias porque has provisto todo lo necesario. Bendito proveedor, tú eres nuestro todo suficiente, nuestro Salvador. Gracias por enviar a Jesús, gracias por la obra del Espíritu Santo, y te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos redarguya, nos ayude a entender tu palabra, nos des una aplicación, nos persuadas, para que podamos darte gloria, Padre Celestial. Por favor, cambia nuestro corazón, que en muchas ocasiones está endurecido, que muchas veces no entendemos tu palabra, no entendemos qué aplicación puede tener a nuestra vida, y a veces no queremos entender y no queremos escucharte, y se nos hace muy difícil, pero tú eres paciente, bueno y poderoso, y dices que tu palabra es como un martillo que rompe lo más duro que pueda estar en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre Celestial, en este momento. Quita toda distracción, toda flojera, toda desmotivación, todo desánimo, toda incredulidad, y haznos entender que tu palabra es útil, dices tú que es vida y que puede producir en nosotros ríos de agua viva. Gracias porque nos ayudas, nos enseñas, nos instruyes para toda verdad, nos equipas, y en tu nombre oramos y estudiamos tu palabra. Amén. Muy bien, el tema de hoy es Mateo 19 del 27 al 30. En la parte anterior, en el pasaje anterior, llega un joven, le dice a Jesús, oye, pues quiero seguirte. Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Se va muy triste, y entonces le preguntan a Jesús, bueno, ¿y quién podrá ser salvo? Después Jesús dice, bueno, las personas que se humillan, habla del camello, en la aguja, y entonces Pedro, en esta parte, Pedro tiene una idea, le surge una duda y se acerca a Jesús. Les voy a leer los versículos. Dice Mateo 19 del 27 al 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos serán postreros y postreros primeros. Muy bien, este tema lo he titulado recompensas. El Señor Jesucristo promete recompensas a sus seguidores, a sus discípulos. Van a haber recompensas. Y lo voy a dividir en tres partes. Uno es acerquémonos a Jesús. Dos, el punto número 2 dice 2 tipos de recompensas, una recompensa celestial y una recompensa terrenal. Y el número 3 es la pregunta que hace Pedro. En la Reina Valera dice, ¿qué pues tendremos? Ya dejamos todo, ¿qué tendremos? En la NTV, por ejemplo, dice, ¿y qué gano con eso? Luego en la NBI dice, en la NTV dice, ¿qué tendré o qué recibiré a cambio? Y en la NBI, ¿qué gano con eso? ¿Qué gano con haber dejado todo y conseguir a Jesús? ¿No? Es una referencia a esta pregunta. Bueno, entonces vamos a nuestro punto número 1, y entonces dice Pedro, yo dejé todo por seguirte. Y podemos recordar que sí hay algunos versículos, ahorita se los voy a leer, donde las personas, donde los discípulos dejaron todo, así dice la referencia, dejaron todo. Pedro dejó su estilo de vida, el ser pescador. Mateo dejó el banco de los tributos públicos. Con solo una palabra Jesús le dijo, sígueme. Dejó todo y siguió a Jesús. Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, dice que dejaron la barca, dejaron el negocio de su padre, la pesca, y siguieron a Jesús. Entonces miren, les voy a leer. Dice Marcos 10, les voy a leer del 35 al 40, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro,
Les voy a leer. Les voy a leer. Dice. Aquí está. Dice que. Es Mateo 4, del 18 al 22. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, y echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces vemos que sí dejaron las cosas, pero bueno, Pedro con su iniciativa que lo caracteriza, le hace esta pregunta a Jesús: ¿qué recompensa recibiremos? Podríamos pensar que es algo temerario, que es algo muy interesado, que es algo grosero, ¿no? Pues ¿qué me vas a dar, Jesús? Pero Jesús no lo reprendió, explícitamente no le dijo: estás mal, Pedro. Jesús habla de recompensas. En el primer punto, que es acerquémonos a Jesús, quiero que reflexionemos, que seamos invitados y que hagamos eso que hizo Pedro. Tal vez no era la forma más correcta de decirle a Jesús: pues quiero algo, pero así era Pedro, y se acercaba a Jesús, y no era el único. Y muchas veces nosotros, si Pedro lo dijo, se lo expresa a Jesús, es porque para él era congruente. Él pensaba que estaba bien, que tenía derecho a algo. Se compara con el joven rico y dice: bueno, él no la libró, ¿no? Él se quedó con sus cosas, pero yo sí. Entonces pues hay algo, ¿no? Tú le dijiste al joven rico que iba a tener tesoro en el cielo, a nosotros ¿qué nos vas a dar? Entonces cuando nosotros actuamos y tenemos nuestra cosmovisión y nuestra forma de pensar, creemos que es algo lógico y que es algo correcto, y siempre es bueno ir con Jesús y decirle: bueno, ¿qué opinas de esto? Yo creo y estoy convencido de que esta es mi idea y que es buena y que tú la tienes que bendecir, y que casi firmas y ya está, ¿no? Ya lo tengo. Entonces miren, les voy a leer algunos versículos donde se acercan con Jesús, y hay veces que no es la forma más correcta. Miren, les leo, por ejemplo, en Hechos 1:6, Jesús ya resucitado y se acercan sus discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se acuerdan que Jesús le dice: no, les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, pero recibirán poder? ¿Qué es lo que estaban diciendo ellos? Bueno, ya resucitaste, ya habías prometido un reino, en la última cena dice que van a recibir el reino, y entonces ya que resucitaste, ya lo vas a establecer, ya el reino milenial va a estar en este momento. Entonces Jesús dice: no, bueno, tiene que pasar la época de la iglesia, pero pues de alguna forma ellos tenían esa inquietud, y Jesús le dice: no, calma, tienen que esperar. Les voy a poner otro ejemplo. Dice Marcos 10, del 35 al 40. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Muy bien, entonces llegan estos dos discípulos cercanos a Jesús y le dicen: queremos los mejores sitios en tu reino. Ellos digamos que estaban convencidos, y Jesús les hace la pregunta: ¿ustedes van a poder sufrir, van a poder padecer lo mismo que yo? Sí, claro, ¿no? O sea, están convencidos de que merecen, o de que Dios les puede dar válidamente el lugar de la derecha y el de la izquierda. Y entonces lo bueno de esto y lo que estamos platicando es que es bueno llegar con Jesús y desahogarnos y mostrarle nuestras inquietudes y decirle: bueno, yo quiero el reino, pues tú eres el rey y yo, y entonces es bueno porque Jesús nos va a decir, nos va a hablar, nos va a responder y nos va a convencer. En este caso Jesús le dice: no, pues es algo que solo el Padre Celestial va a dar. Les voy a poner otro ejemplo, y dice que estos dos mismos
estos dos mismos discípulos. Dice en Lucas 9, 51 al 55, dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, hablando de Jesús, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Otra vez, estos dos personajes muy característicos, pues en su lógica dicen: pues si no nos reciben y son groseros contigo, Jesús, que le pase lo que le pasó a las personas que se burlaron de Elías. Y dice: bueno, pues tenemos, alguien más digno que Elías eres tú, Jesús. Entonces, se están portando mal, te están rechazando, que descienda fuego del cielo para que se vea. Esa es su lógica. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Les dice: no saben de qué espíritu soy. Y dice aquí: los reprendió. Y les voy a leer algunos versículos que son explícitos y que nos dicen: acércate a Jesús. En la condición en la que estemos, con el estado de ánimo que tengamos, con las emociones. Miren, les leo Hebreos 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice 1 de Pedro 5, del 6 al 7: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, estos versículos que nos dicen: acerquémonos a Jesús. En algunas de las palabras de estos pasajes se habla de una forma categórica, es una orden: acerquémonos, ¿no? Podemos decir, es una invitación, vengan, pero también Dios nos está diciendo: acércate. No es de que si quieras o no, cultivemos esa relación con el Padre Celestial y entendamos que a partir de ahí van a surgir la fe, va a surgir la corrección de parte de Dios, nos va a persuadir y no nos va a dejar con nuestra misma forma de pensar y nuestros anhelos que están lejos de su plan, nos va a ir transformando. Miren, vamos a la, ¿cómo se llama? Al siguiente punto. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que tiene que los discípulos tenemos que dejar cosas, que renunciar. Hay una parte donde dice: el que no quiera, el que ame más a su padre, a su madre, a lo que sea, y no renuncia a todo y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. Entonces entendemos que hay cosas que vamos a dejar, es parte del plan de Dios, y hay algunos ejemplos. Tenemos a Pedro que dejó su estilo de vida, pero algo que quiero ir destacando, que muchos de los que dejaban cosas, no dejaban cosas buenas. No les decía Jesús: oye, salte de la santidad y de la virtud que te caracteriza y deja todo y ven, ¿no? ¿Qué dice Pedro cuando se encuentra con Jesús después de la pesca milagrosa? ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Apártate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús le dice: ven y ahora serás pescador de hombres. O sea que Pedro no dejó una gran vida para irse con Jesús. Les voy a leer una parte de otro personaje que se llama Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un publicano. Les voy a leer. Dice: entonces Zaqueo, Lucas 19, del 8 al 13. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo.
¿Cuál es el contexto? Zaqueo, un publicano que no tenía un estilo de vida bonito, que no era una persona ejemplar, y que el ser publicano, tanto él como Mateo o los demás publicanos, al tomar ese empleo, ellos estaban renunciando a su pueblo, a su religión judía. Estaban así diciéndole a toda esa tradición, a toda esa cultura, ya no quiero pertenecer a ustedes. Se volvían traidores. Y en el tiempo, recordemos, en el tiempo de los israelitas de esta época, ellos pensaban que por el ser judíos eran salvos. Entonces, no eran salvos. Y realmente, ¿pero qué pasaba con un publicano? Renunciaba a la salvación, al camino para llegar a Dios, para ser salvos, para ser libres del infierno. Entonces, cuando ellos tomaban la decisión de ser publicanos, estaban diciendo, mira, me voy a ir al infierno, no me interesa Dios, qué ha hecho Dios por mí, o lo que hayan argumentado, pero estaban conscientes que ya no iban a ser salvos y que estaban destinados al infierno. Dicen, bueno, pero mientras estoy en este mundo, voy a cobrar impuestos y me lo voy a pasar muy bien y voy a ser rico y prosperar, aunque la gente no me quiera, y qué bueno que no me quieran. Entonces, en esa mente de publicano, bueno, Jesús llama a Mateo y aquí a Zaqueo. Zaqueo, cuando es salvo, aquí vemos algo muy, muy valioso, es que Jesús dice, hoy la salvación ha venido a esta casa. O sea, Jesús le dice, eres salvo, ya has cambiado, ya te he rescatado. Es algo que puede hacer en nuestra vida y que lo hizo con Zaqueo. Ya es salvo. Entonces Zaqueo hace un banquete, invita a las personas y él dice que si alguien robó, lo devuelve cuadruplicado. Entonces, bueno, pues pensemos si habría gente o no que le habría tomado la palabra Zaqueo, porque pues, los publicanos así obtenían su riqueza. Entonces, cuando dice que lo devuelve cuadruplicado, en una parte de la ley dice que la gente que tenía que devolver 4 tantos de lo que había quitado, es porque lo había hecho con dolo. Entonces Zaqueo dice, mira, fui mala persona, lo hice con dolo y lo devuelvo cuadruplicado. Después en este pasaje se empieza a hablar de las minas. Las minas era un dinero. Jesús usa esa parábola para dar una enseñanza, y algunas personas, algunos comentarios dicen que cuando Jesús habla del evangelio, del reino del evangelio que es la mina, y de esta parábola usa dinero, o sea, la mina es una cantidad de dinero, porque en ese momento Zaqueo está pagándole a la gente que dice, pues sí me defraudaste, entonces vengo porque me pagues. Entonces la transformación de Zaqueo, cuando él decide rendirle su vida a Jesús, no solamente es pura teoría o buenas ideas o emociones, sino que realmente a Zaqueo le estaba costando dinero del patrimonio que a fin de cuentas se lo habían robado, pero estaba dando evidencia a través de aspectos físicos y de una pérdida y de renunciar a estas riquezas, aunque fueran malavidas, pero estaba renunciando y estaba pagándole a la gente, a sus acreedores, lo que previamente les había quitado. Podríamos recordar que cuando Mateo es llamado por Jesús, después de eso Mateo hace un banquete, e invita a los publicanos, invita a muchas personas, y después de eso pues ya sigue a Jesús. Entonces ese banquete que hace Mateo también es un acto de fe, porque no vemos a Mateo en muchos de los capítulos después de eso, que sigue haciendo banquetes, y otra vez vamos a hacer otro banquete, y cada domingo hacía un banquete. Es probable que ese banquete era pues, una forma de decir, se acabó sus recursos, no se quiso guardar nada por la incertidumbre de quién sé cómo me vaya a ir, y bueno, voy a tener aquí mi ahorro y mi postal. Entonces cuando Mateo decide hacer ese banquete y presentarle a Jesús a sus compañeros, también renuncia a su riqueza y dice, bueno, ahora vamos con Jesús. Entonces vemos a Pedro, vemos a, ¿cómo se llama? A Zaqueo, a Mateo. Yo quiero recordarles también de Abraham en el Antiguo Testamento, en Génesis 12, que le dice Dios, vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces Abraham abandona su tierra y su parentela para seguir a Jesús, para seguir a Jehová, para volverse un discípulo. Pero también podríamos recordar que Abraham salió de Ur de los Caldeos y que servía a los ídolos. Entonces no dejó una vida ejemplar, virtuosa, de fe, por ir a ver a Jesús. Estamos viendo que eran personas que dejaban cosas que les gustaba, que se apoyaban en ellas, pero eran cosas pecaminosas. Vamos a recordar otro ejemplo, les voy a leer Ruth 2:11.
Ruth la moabita. Dice voz hablante. Respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Entonces Ruth, recuerden que cuando sigue a Noemí, que Noemí dice: voy a regresar a mi pueblo porque ya he escuchado que Dios está visitando a su gente. Entonces ese cambio, esa transformación en la forma de pensar de Noemí hace que Ruth sea persuadida. Dice: bueno, yo también, mi pueblo será tu pueblo y tu Dios mi Dios, ¿no? Entonces no fue porque nos llevamos muy bien Noemí y yo, o quiero conocer a ella. Fue porque el Dios de Noemí era alguien que interesó a Ruth. Y entonces Ruth se va, deja su tierra. ¿Pero qué dejó? La tierra de Moab, ¿no? Entonces tampoco dejó el mejor lugar del mundo, ¿no? Son cosas que dejan las personas. Miren, les quiero leer Lucas 14, del 25 al 27. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí habla de relaciones familiares, de cosas muy cercanas, y que dice Jesús: hay que dejarlas y tomar la cruz. Pero propiamente Jesús no está diciendo que hay que dejar todo y que hay que renunciar. Y si tú tienes algo bonito, renuncia a él, porque siempre que habla Jesús de dejar cosas es para seguirlo. Es solamente son obstáculos que impiden que nosotros sigamos a Jesús, y casi siempre son pecados. Es el punto más importante, podemos decir el punto central. ¿A qué voy a renunciar? A lo que es pecaminoso, a lo que yo no tengo por qué seguir, lo que me va a alejar de Jesús, lo que es algo que deteriora mi moral, lo que es algo que me esclaviza, es lo que tenemos que dejar. Jesús nos da esa invitación, y hay algunos aspectos. Por ejemplo, podremos recordar de Elí y sus 2 hijos. Sí tenían que haber renunciado a esa amistad, esa relación con sus hijos por encima de Dios. Era una relación familiar, pero esos hijos eran perversos. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues escoger ser fiel a Jesús, a Jehová, perdón, y reprender e incluso terminar esa relación con sus hijos. Podríamos pensar en el caso de Nehemías, ¿se acuerdan? Nehemías, el constructor, el que fue el que restauró al pueblo, los muros y la comunión con Dios. Él dejó algo bueno. Es un ejemplo de personas que tienen que dejar una vida santa. Él era copero del rey, tal vez dejó comodidades, pero son casos más específicos de personas que dejan un estilo de vida santo, que tienen una vida entregada al Señor Jesús, y aún así hay que renunciar. Entonces podríamos enfocarnos en estas personas, primero en los discípulos que llama Jesús, en decir: quiero renunciar al estilo de vida de pecado, y si sigo caminando con Jesús, habrán cosas a las que voy a tener que renunciar, que sean válidas, que sean santas, que sean buenas, pero que aún así impiden que yo me acerque más a Jesús. Vamos, digamos, por pasitos, ¿no? Por escalones, pero en algún momento tal vez Jesús nos pida eso y que nos dé la gracia. ¿Y qué es lo que pasa? Son personas que van renunciando. Yo quiero platicarles una pequeña historia. Fíjense que en algún tiempo yo fui cajero de un estacionamiento. Era mi trabajo ser cajero. Ser cajero, en el ámbito en el que se desempeña el cajero, es un trabajo de riesgo, de responsabilidad. Es complicado, porque no me puede faltar dinero. Si yo hago mal las operaciones, pues estoy siendo mal empleado, y el dinero que falta es probable que yo mismo lo tenga que pagar. Entonces tengo que cobrar, tengo que ser preciso. Si me sobra dinero, está pasando algo, porque estoy de alguna forma haciendo mal, usando mal el sistema, como esté, en el lugar donde yo esté, y entonces estoy lucrando y estoy obteniendo tal vez dinero de los clientes, estoy vendiendo más cara la mercancía, pero estoy, digamos, robando, ¿no? ¿Por qué te está sobrando el dinero?
Ni te debe de faltar porque estás mal, eres mal empleado, ni te debe de sobrar porque estás robando, ¿no? Entonces, y por lo que te paguen, tú tienes que estar ahí y ser preciso. Bueno, entonces yo me acuerdo que fui a un trabajo, vi un anuncio en el periódico, fui y me presenté, sí, está bien, ¿no? Reúnes el perfil. Me iban a dar como 50 pesos al día, ese iba a ser mi sueldo, 50 pesos. Y el primer día que yo estuve en la caja, empecé a entender, era un sistema muy sencillo, llegaba el carro y uno lo daba de alta con una computadora y empezaba el tiempo a correr. El primer día me sobraron como 200 pesos, 250. Dije, qué raro que me sobre. Digo, qué bueno que no me faltó. Aquí está la cuenta, aquí la entregué y dije, me sobraron como 250 pesos. El segundo día me sobraron como 600. Y el tercer día empecé a sonreír mucho. Oh, qué felicidad, ¿no? Entonces me di cuenta de algo. La fórmula del programa estaba mal. Entonces haz de cuenta que decía 1 más 1 más 1, 1.5. La caja me pedía 1.5, pues yo entregaba 1.5 y me quedaba 1.5 de dinero. El sistema cobraba menos, o bueno, cobraba lo que era, pero al hacer la suma tenía menos dinero, entonces me pedía menos. Pues entonces yo me ganaba 700 pesos al día del puro sistema. Y yo fui muy feliz algún tiempo, pero una persona me dijo, mira, ese dinero no es tuyo. Al fin de cuentas, ¿de quién es el negocio? ¿No? Y tú no te alquilaste por ese dinero. Y yo empecé a hacer, dije, bueno, pero lo que pasa es que, bueno, pues aquí me piden y yo, pero entonces... Me dije, no, mira, ese dinero tienes que devolverlo. Y entonces se puso interesante la cosa porque dije, ¿cómo? Y aparte yo no era el único cajero en ese lugar. Habíamos 4 personas y a los 4 nos sobraba. Entonces, el día que fui a devolver, bueno, se tardaron 3 días. Yo fui el primer día, te sobraron tanto. Dije, ay, qué raro, ¿no? Sí, aquí está lo de la cuenta y el sobrante. Al segundo día me dije, ¿pero por qué está sobrando? Pues le dije, está mal el sistema, ya no quiero yo decirlo. Pero entonces cuando yo entregaba la cuenta, 2 de los cajeros notaron que yo era el que había dicho que Entonces yo cuando fui a entregar dije, mira, no tenía tanta fe, tenía tantas convicciones. Entonces dije, mira, no vamos a tener que agarrar a golpes porque, pues, ¿quién se mete con el dinero de otra persona? Dije, ya, ni modo. No pensé, voy a poner la otra mejilla, no, dije, pues, ya, a ver cómo yo me van a pegar, pues son varios. Pero bendito Dios, dijeron, no, pues no, mira, algún día se tenía que acabar, ya, ni modo. Sí, ¿no? Dios movió el corazón de las personas y supieron que yo fui el que dije, pues está sobrando, ¿no? Y regresé a lo normal. Y después tuve otra aventura en ese trabajo, pero luego se las cuento. Pero a lo que voy, no renuncié a algo bueno, ¿no? No fue que yo dije, ay, no, mire, es que soy bien trabajador. Hay gente que el cajero, bueno, 2 lavadores anteriores los habían metido al reclusorio y por eso se movió la planilla de personal y por eso es que solicitaban un cajero porque les robaron un carro, etcétera. Entonces, por menos cosas de esas la gente puede ir a la cárcel o puede pasar algo, esto, ¿no? Entonces dices, mira, no hiciste algo que no debías de hacer, ¿no? A lo mejor es algo raro porque la mayoría de la gente no lo hacía, no lo hace, pero ¿qué es lo que dice Jesús? Pues tienes que conducirte con honestidad y ya, ¿no? Entonces, vamos al segundo punto. Dice Pedro, ¿qué recompensa recibiremos? ¿No? ¿Qué hay? Es lo que yo pensé cuando entregué todo el dinero. Bueno, yo creo que ahorita me van a hacer fiesta y mira, que te entregaste 100, te doy 200 por tan honesto. No pasó así, ¿no? Y podríamos recordar los pasajes que les leí. Dice Jacobo y Juan, quiero sentarme a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesús los regañó. No es correcto. Llegan, ellos dos mismos, que descienda fuego del cielo. Y Jesús les dice, no saben de qué espíritu son, ¿no? Pero en este caso Pedro dice, dejamos todo y te seguimos, ¿qué recompensas tendremos? Y Jesús no le dice, Pedro, eres un codicioso, no te voy a dar recompensas, ya te saqué de ese estilo de vida. No, les dice, van a haber recompensas. Y Jesús habla, cuando contesta a él, dice, en la regeneración, de cierto os digo que en la regeneración, entonces empieza hablando de recompensas eternas, ¿no? La regeneración de Dios, cuando ya toda la creación esté restaurada, y después dice, recibirán 100 veces, mire, dice aquí, dice, vosotros que me habéis seguido se sentarán en 12 tronos,
para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y bueno, Jesús dice, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. De alguna forma pareciera que es como una sugerencia que Jesús le hace a Pedro. Oye, a lo mejor tú te crees de los primeros, pero tal vez en el reino, con esa actitud, vas a ocupar de los últimos lugares. Y gente que no está ávida por la recompensa, a lo mejor van a ser de los primeros. Y ya después Jesús cuenta otra parábola. Pero, ¿qué es lo que dice Jesús? Hay recompensas. Entonces, dice que habla de 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Hay comentarios que dicen que fue una palabra específica para esos 12 discípulos, pero el hecho de gobernar en la glorificación, en la restauración de la nueva creación, es algo que también Dios le promete a su iglesia. Y les voy a leer dos pasajes. Uno es una carta que le habla el Señor Jesús a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2 del 26 al 28, y dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasija de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. En Apocalipsis 3 del 20 al 21, Jesús habla a la iglesia de la Odisea y le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y miren, en 2 de Timoteo, dice, capítulo 2, versículos del 10 al 12, habla el apóstol Pablo, dice: por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Entonces, el Señor Jesucristo habla de recompensas eternas, su palabra habla de ello. Recuerden que dice: no se hagan tesoros en el cielo, donde los ladrones, estos tesoros, no se hagan tesoros en la tierra, que son frágiles, que se pueden acabar, que duran lo que dura esta vida. Hagamos tesoros en los cielos. Y entonces esa invitación es para que recordemos que una vida de discipulado fiel a Jesús va a tener recompensas eternas. Y en estos pasajes dice que hasta recompensas de autoridad y de gobierno en su reino. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Hay recompensas eternas y también hay recompensas terrenales. Vamos con las terrenales. Dice aquí que ¿cómo se llama? Jesús, que puede recibir 100 veces más. 100 veces más en esta vida. En el Evangelio de Marcos dice: 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Quiero leerles Mateo 12, del 48 al 50, para ir contextualizando más a qué se refiere eso de 100 veces más. Miren, dice Mateo 12, 48 al 50, respondiendo él, hablando de Jesús, a la que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Entonces, algunos comentarios dicen: cuando la persona entra en la iglesia, entra en la esfera del Señor Jesucristo, es añadida a una congregación y a ese círculo familiar de discípulos de Jesús. Es como si recibiera esas 100 casas, porque todos los discípulos tenían las cosas en común, y porque van a ser hospedados, y porque va a haber 100 hermanos, y porque van a haber 100 hermanas, y porque las personas de otros lugares que a lo mejor no se conocen, pero comparten la misma fe, van a mostrarse como una familia por la convicción de ser discípulos de Jesús. Les voy a leer un pasaje, tercera de Juan 1, del 5 al 8. El apóstol Juan le escribe al amado, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos y especialmente a los desconocidos.
los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen con su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces vemos que aquí hay personas que son, ¿cómo podemos decir?, viajantes, son mensajeros, son evangelistas, y entonces este personaje los recibe en su casa. Dice, aunque son desconocidos, pero por la referencia que son discípulos del Señor Jesucristo, que van en un viaje, que están hablando del Evangelio, que están predicando esa palabra en muchos sitios, entonces los recibían. Y no había otro medio, no había muchos recursos, no había mucha hospitalidad en otros lugares con los gentiles. Entonces entre los propios hermanos se tenían que cuidar, que hospedar, que dar de comer. Jesús dice, es otra parábola, pero Jesús decía, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y cuando estuviste en la cárcel, y cuando estuviste sin comer y no tenías ropa, y tú hiciste, cuando estuve así, y tú hiciste algo, a mí me lo hiciste. Entonces es el cumplimiento de esa promesa que hace Jesús. Vas a recibir una herencia aquí en este mundo a través de la iglesia, a través de tus hermanos. Y les quiero citar un ejemplo muy bueno. ¿Se acuerdan que Pedro es llamado por Jesús, un pescador? Jesús le cambia la vida, lo hace un predicador, lo hace un pilar de la iglesia, y entonces lo meten a la cárcel en el tiempo de Herodes Antipas. Lo meten a la cárcel, matan a Jacobo, y a él lo tienen ahí porque dentro de un día, tal vez al día siguiente, lo iban a sacar para matarlo públicamente, porque Herodes quería quedar bien con la gente, con los dirigentes religiosos. Y entonces la iglesia empieza a orar, y les leo Hechos 12, del 10 al 12, dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia? Ya vimos que hay hospitalidad, que hay fraternidad, que las personas se conducen con amor, que se tratan como familia física, pero además estaban orando por Pedro para que Dios lo librara de la cárcel, porque la muerte de Pedro, si no era por esta libertad sobrenatural, hubiera sido inminente. Entonces vean cómo Pedro recibe la bendición de toda una congregación orando por él, y si él se hubiera quedado en su vida y siendo pescador, etcétera, pues jamás hubiera entrado en esta rol en la iglesia, no hubieran orado por él, ¿no? O sea, otro escenario. Entonces vemos cómo se va cumpliendo esa palabra de que las 100 casas, las 100 cosas que dejamos por Jesús se vuelven una recompensa en la iglesia. Y también quiero recordarles personas que dejaron las cosas por Jesús y reciben una recompensa notoria, física, casi inmediata. Miren, en el caso de, les voy a leer Juan 4:39, que habla de la mujer samaritana. Les leo, dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Recordemos la historia, a esa mujer no la querían. Era una rechazada, vivía una vida de vergüenza, de inmoralidad, y la gente no se le acercaba. Y entonces ella le rinde su vida a Jesús, regresa a Samaria, a su aldea, a Sicar, y las personas empiezan a creer en Jesús por el testimonio de ella. No le dijeron, mira, quítate de aquí, lárgate. Jesús la reinserta en su comunidad, le da otra vez un valor, la vuelve una persona que puede ser apreciada y que puede ser recibida por los demás, y la gente empieza a creer en Jesús. Entonces la introduce en la iglesia. Jesús le cambió la vida, de ser una rechazada, ahora forma otra vez parte de una persona que puede recibir aceptación en su entorno. Les quiero leer acerca de el endemoniado gadareno. Dice Marcos 5, del 15 en adelante, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio,
y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y después habla del endemoniado gadareno y dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces aquí vemos otra historia de una persona así, ¿no? Rechazada, con una vida de esclavitud al pecado, ya encaminado al infierno. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Lo restaura, le cambia la vida, le vuelve una persona que se puede acercar a los demás, y aparte le entrega ese ministerio para que vaya y cuente las maravillas que hizo Jesús en su vida. Y dice aquí que se va a Decápolis, ¿no? O sea, se va. Si lo conocían en un área, bueno, él extiende todo lo que ha hecho Jesús en su vida y va a otras ciudades y habla acerca de Jesús y empieza a ejercer ese ministerio. Entonces podríamos recordar lo que dice la Biblia: Dios no es deudor de nadie. Vemos estas historias de vidas transformadas que desde aquí, desde este mundo, empezaron a experimentar la bendición, la plenitud de haber dejado su vida, cual fuera que sea, y rendirse a Jesús y empezarlo a seguir. Y vamos al siguiente punto. Vamos al punto número 3. En el punto número 3 yo quiero dar énfasis, quiero recordar la pregunta que hizo Pedro. ¿Qué recibiremos? ¿Qué tendremos a cambio? ¿No? Esa es la pregunta que hizo Pedro inicialmente. En este punto quiero empezar leyéndoles Isaías 53. Les voy a leer el capítulo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay en él parecer, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Este pasaje, ¿a quién se refiere? A Jesús, al Señor Jesucristo, que está hablando con Pedro, que está hablando con sus discípulos, y les dice: bueno, hay que dejar cosas. Varias veces lo dijo Jesús, pero siempre debemos recordar que Él puso el ejemplo, ¿no?
Él fue la primera persona que dejó su gloria, que dejó todo por venir a este mundo a satisfacer la justicia del Padre Celestial, a cumplir con su plan de redención, pero en un aspecto personal también vino para salvarnos. Podríamos recordar un versículo de Miqueas 5 que dice: las salidas de Él son desde la eternidad, hablando acerca del Hijo de Dios, de la segunda persona de la divinidad. ¿Qué nos dice ese pasaje? Que el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, siempre se ha manifestado desde la creación hasta este tiempo, pero en el Antiguo Testamento se manifestaba de una forma, le decían el ángel de Jehová, de una forma diferente. Se manifestó y se presentó ante Abraham, y Abraham le rindió adoración y lo invitó a comer. Se presentó ante Manoa, y entonces Manoa y su esposa, los papás de Sansón, hacen un sacrificio y él subió en fuego, ¿no? En la llama con el sacrificio. Entonces la forma de presentarse en esos pasajes no era la de un ser humano que se limitaba a las leyes físicas de la materia de un ser humano. Llegaba, recibía la adoración. Hay una parte cuando Ezequías se va a enfrentar al ejército de Sennacherib con 185,000 soldados, y el ángel de Jehová llega, acaba con ese ejército él solo, los destruyó. Entonces el ángel de Jehová, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, llegaba y se presentaba en este mundo con su gloria, con poder, de una forma sobrenatural, haciendo manifestaciones increíbles. Recibía la adoración de las personas, pero cuando llega aquí a este mundo, cuando nació virginalmente, la manifestación de él, su arribo a este mundo fue diferente, porque dice que vino en forma humana. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo que sujetar a las limitaciones de un ser humano, y dice la Biblia aquí que estuvo dispuesto a llevar todas nuestras enfermedades, viendo la naturaleza de un ser humano. ¿Qué pasaba con Jesús? Vino aquí, dice la Biblia, siendo rico se hizo pobre. Escogió nacer en una familia de personas pobres, escogió vivir en Nazaret, escogió que las personas lo insultaran en referencia al nacimiento virginal, y que le decían: nosotros no somos hijos de fornicación. Entonces todo ese aspecto de que Jesús nació sin papá, nació solamente de la concepción del Espíritu Santo, siempre tuvo un rasgo de mala nota en medio de la gente incrédula, y Jesús sabía eso, y Jesús sabía que iba a vivir privaciones. Dice Isaías 53, le veremos sin hermosura. No fue una persona que se limitara, que dijera: bueno, voy a venir a este mundo, pero quiero todos los honores y todas las comodidades, y quiero ser respetado y que me reconozcan, y la gente que no lo haga, que descienda fuego del cielo. No, Jesús dice, les voy a leer unos versículos de Filipenses. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué podemos ver en Jesús? Si hablamos de alguien que haya dejado algo, si pensamos de alguien que se haya humillado, que haya renunciado a cosas, pues tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Y no lo hizo porque no le quedaba de otra, porque tenía que ser rescatado de una vida de pecado, porque lo hizo por su poder, por su amor, por su plan de salvarnos. Y entonces Jesús podría hacernos esa pregunta, la que le hizo Pedro, porque Jesús ya contestó. Jesús sí renunció. Jesús también contesta que va a dar recompensas. Jesús lo garantiza porque resucitó. Jesús dijo a sus discípulos, creo que es Juan 14, en la última cena: voy a preparar una morada para ustedes. Si así no fuera, yo se los diría. Jesús mismo nos dice: mira, si no fuera suficiente mi poder, si este plan va a fracasar, se los diría.
Pero ¿qué es lo que nos muestra el plan? Lo que dice Jesús, Apocalipsis: voy a preparar una morada, voy a darles una vida de glorificación. Dice, creo que es 1 Corintios: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Jesús dice: se las voy a regalar, es parte de su herencia. Hay recompensas, se las voy a dar en la eternidad y desde aquí. Y entonces Jesús nos podría preguntar: ¿y yo qué tengo derecho? ¿Qué voy a ganar? Y Jesús no va a ganar nada propiamente si yo le rindo mi vida, si yo lo reconozco como el Señor o no, porque dice Él que tiene legiones de ángeles, porque toda potestad le ha sido dada, porque dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, porque Él es dueño de todo, porque dice que su nombre es grande en toda la tierra y que se le adora, y que en el libro de Apocalipsis va a haber gente de toda tribu, lengua, nación. Entonces propiamente Jesús no ganaría nada si yo me rindo o no a Él, pero nos puede hacer esa pregunta: en tu vida, ¿yo qué voy a ganar? Ya te di todo, ya quise pagar por tus pecados, lo hice por amor, lo hice voluntariamente. Jesús dijo: pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita. Entonces es una invitación a que nosotros le demos ese lugar, esa recompensa que se merece, que se la ganó, del gobernante, del rey cósmico y del rey en nuestro corazón. Que nos persuada. Si hemos de dejar algo, que normalmente son cosas que nos dañan, es pecado, pues que lo hagamos, porque Él se ha ganado ese lugar, y lo que quiere es que nosotros nos rindamos y se lo entreguemos. Pensemos: si yo no tengo al Señor Jesucristo, si no es mi Salvador, puedo hacer eso, puedo rendirle mi vida, puedo darle todo lo que yo tenga, que principalmente es mi vida, renunciar al pecado, suplicarle que me dé fe y arrepentimiento, y decirle: Jesús, por favor cámbiame, por favor quiero que seas mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Quiero renunciar a mi vida, a lo que yo pueda tener. ¿Qué tenía Pedro? Una vida de pecador. ¿Qué puede tener cada uno de nosotros? Si le rendimos nuestra vida, podemos recordar cuando nos salvó, no teníamos cosas, no éramos Mateo con el banco de los tributos, no éramos tal vez como Nicodemo, que tenía una instrucción, que tenía prestigio, que tenía seguidores, que tenía mucho dinero, que tenía reconocimiento. Entonces, si Él nos ha salvado y si la salvación es algo real en nuestra vida, lo que podemos hacer es decirle: ayúdame a renunciar a mi pecado, a mi desorden, mi flojera, mi apatía, a mi incredulidad, a las cosas que cada quien es y yo soy y no me cambio, y por amor a Él, porque Él se lo ha ganado, porque Él tiene que tomar control como el Señor de mi vida. Y si Él me pide que yo renuncie a la comodidad, tal vez como fue el caso de Nehemías, a alguna ganancia, algún bien, ¿qué hacía la iglesia? Entregaba toda la iglesia primitiva, entregaba todo. El despojo de vuestros bienes sufriste con agrado. Que Dios hasta nos dé esa provisión. Lo que Dios quiera tomar de nosotros, pues que primero nos lo dé, que nos quite, que nos dé el contentamiento, el ánimo, la gracia. Y vamos a orar y vamos a comprometernos con el Señor Jesús y a pedirle que nos persuada para que podamos rendirle toda nuestra vida. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos quieres gobernar en todos los aspectos de nuestra vida. Señor Jesucristo, eres nuestro Salvador, pero principalmente eres nuestro Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa fórmula se la dijeron al carcelero en la iglesia de Filipo. Cree en el Señor Jesús. Siempre te presentabas como un Señor, como el que gobiernas. Y te suplicamos que nos persuadas y gobiernes nuestra mente, y gobiernes nuestros pensamientos y nuestros anhelos,
Y aún te damos gracias por la obra del Espíritu Santo, porque has comenzado en nosotros tu buena obra y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y podríamos recordar que tus discípulos te fallaban y de repente ya no querían rendirse a ti, y tú les tuviste paciencia. Y decía el apóstol Pablo: todo lo soporto por amor a los escogidos. Ayúdanos a entender también que tenemos que soportarlo, y danos la gracia y el amor, porque nos rescataste de una vana manera de vivir, porque dices tú que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Danos la convicción, por favor, de rendirnos a ti, Rey Celestial, de entender que tu recompensa es nuestra vida, y la has comprado, nos has redimido, y te pedimos que nos ayudes a que sea algo efectivo, a que podamos vivir de esa forma, renunciando. Perdona por todas las veces en las que nos enojamos, en las que parecemos ese hijo de la parábola que decimos sí, Señor, y no fue a trabajar a la viña. Ayúdanos, Padre Santo. Sabemos, confiamos en ti, en que eres bueno, en que eres amoroso, y nos vas a persuadir para renunciar al pecado, para renunciar a vínculos que pueden ser de amistad, de familia, con gente que no es santa, que no nos va a acercar a ti, pero que tal vez hay una conveniencia en nuestro corazón, como en el de Pedro, que buscaba una recompensa. Y te suplicamos que nos libres, que nos ayudes a renunciar a esas recompensas terrenales pecaminosas, y te pedimos perdón por las veces en las que lo hemos valorado más eso que a ti. Jesús, te damos gracias porque eres bueno, porque nos vas a transformar y porque vas a seguir salvando personas, rescatándolas y gobernando en sus corazones a partir de la salvación y por toda la eternidad. Y en tu nombre esperamos y oramos y te damos gracias por tu palabra. Amén. Muy bien, continuamos con él.